101 que él sabe de memoria ese problema, ¿no? Don Jorge Sánchez Pinillos, como todos los jueves, está con nosotros. La próxima semana estará el día miércoles, porque, bueno, ya pues es Navidad, porque quieren que trabajemos también ese día, ¿no? Don Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, Luis Felipe. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bueno, hay un tema que en estos momentos ocupa las primeras páginas de los diarios, de los noticieros radiales y televisivos, y es esta ley 20288, ley de la ley laboral juvenil, que es una ley que viene siendo cuestionada seriamente por grupos y colectivos juveniles de todo el país, y también viene siendo cuestionada por juristas, especialistas en el derecho laboral, por exministros de trabajo, por la OIT, nada más que por la OIT. Para quienes no saben qué cosa es la OIT, es la Organización Internacional del Trabajo, una institución que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de ver el tema de los convenios firmados por los países en relación a los derechos laborales, a los derechos laborales de los trabajadores y a los derechos de los pueblos también, como es el tema, por ejemplo, de la consulta previa y otros derechos que no pueden ser vulnerados por los países firmantes de los diversos convenios que se firman en la OIT y que tienen fuerza de ley. En consecuencia, los cuestionamientos no vienen pues de cualquier parte, sino de instituciones que tienen solvencia y autoridad en todo el mundo. Muy bien, ¿qué significa esta ley, la ley 20288 para los jóvenes? Aquí en este canal y en este mismo espacio hemos venido sosteniendo desde hace muchísimos años de que el sistema capitalista ha entrado en crisis, y las crisis que son cíclicas en el sistema capitalista cada vez se acortan en el tiempo. En el 2008-2009 ha sido una de las crisis más grandes que ha sufrido el capitalismo y que hasta ahora no ha podido revertirlo. El crecimiento en el mundo entero ha sido muy lento, muy leve, muy pequeño. Si la economía mundial no se ha derrumbado es justamente por la potencia económica de la China y de la India. Pero los países que eran las locomotoras de la economía mundial, como el viejo continente europeo y los Estados Unidos, desde 2008 hasta la actualidad no han crecido más del 1%. Y desde 2008 hasta ahora no se ha logrado revertir el tema de la desaceleración económica. Lo que sucede con nuestro país y con algunos países latinoamericanos, que son países primario exportadores, es que todavía la China y la India necesitaban de nuestros recursos naturales. Naturalmente que a partir del 2009 hasta ahora ha ido reduciéndose, y los expertos economistas, no nuestros neoliberales economistas criollos, que son miopes, que son fundamentalistas en el neoliberalismo, sino economistas de talla mundial y ganadores de premios Nobel, ellos ya han venido anunciando de que se venía un enfriamiento de la economía, de que el crecimiento de la China de 12 y que bajó al 9 y que ahora está en el 7, definitivamente iba a llevar adelante un enfriamiento de la economía, y que por lo tanto se tenían que hacer cambios sustantivos. ¿Y esos cambios sustantivos qué significaban? Significaban que los países no podían seguir siendo primario exportadores, sino que tenía que haber un recambio en su matriz productiva. Tenían que darle valor agregado a sus recursos naturales, tenía que haber diversidad productiva, y eso es lo que no se ha hecho. De manera que el enfriamiento de la economía peruana no nos está agarrando de sorpresa. Se sabía que esto iba a suceder, pero esa desaceleración de la economía que se ha venido dando lentamente, pero que todo el mundo sabía que definitivamente se iba a dar, ya desde el año pasado, y aquí lo hemos comentado con Luis Felipe Romero, de que la CONFIE ya venía presionándolo al gobierno para que empiece a dar un conjunto de leyes orientadas, como ellos mismos dicen, para que las empresas no pierdan competitividad. Una serie de medidas económicas que impulsen a la economía nacional, que generen consumo,
y que por lo tanto las empresas no se vean afectadas. Y ya venían presionando al gobierno, y por eso es que los paquetazos de los últimos tiempos que se han dado estaban orientadas en esa dirección, para hacer que como la economía en el Perú no se enfríe demasiado, sino que haya un mantenimiento de la capacidad de consumo y que por lo tanto las empresas tengan capacidad de producción. Pero ojo, lo que los empresarios venían presionando al gobierno era para que las reformas que se dieron en el 90 y que no avanzaron en la década pasada se profundicen. ¿Y cuáles eran esas reformas? La liberalización del mercado laboral era una de ellas. De manera que no nos vengan con cuentos ahora a decirnos de que estas reformas que se están dando ahora son para que la economía del país no se hunda. No, señores, esto ya se venía planteando desde hace tiempo. Los señores de la Confien, cuyos brazos sostienen ahora y lo abrazan y lo apapachan al señor Ollantumala, le venían diciendo de hace tiempo: hay que continuar con la profundización de las reformas económicas en el país, las reformas estructurales, entre comillas, una de ellas, la liberalización del mercado laboral. Y por eso es que desde la época de Alan García hasta ahora se han venido dando una serie de normas que, como muy bien lo señalan los expertos en economía, que investigan permanentemente y que nosotros analizamos y asumimos ese conocimiento que ellos generan, es que las reformas que se han venido dando han ido justamente flexibilizando los derechos laborales de los trabajadores, fundamentalmente de los más jóvenes, y que, entre comillas, el objetivo, el propósito, que era mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incorporar a los jóvenes al empleo y por lo tanto incrementar la productividad, no era cierto, no es verdad. No hay una sola evidencia empírica que demuestre que con las leyes que se dieron en la micro y pequeña empresa, recortando a 15 días las vacaciones, la ley de la formación juvenil que se dio en la época de Alan García, que recorta una serie de derechos en los jóvenes, una serie de derechos, incluida que no estén en planillas, ¿no es cierto? También 15 días que no tengan gratificaciones y otras cosas más, muy parecida a la que se acaba de dar, la 30288, no ha mejorado de ninguna manera de que esos jóvenes de 18 a 24 años se incorporen de manera así abrumadora a las planillas, ni se incorporen al trabajo. No ha logrado hacer eso. Ojo, no perdamos de vista de que las Servis se crearon con el objetivo de que las empresas puedan contratar trabajadores para que desarrollen actividades específicas hasta en un 10%. ¿Y qué se ha hecho ahora? Todas las empresas privadas, incluidas las del Estado, tienen casi un 70-80% que son trabajadores tercerizados, es decir, son trabajadores que son colocados por las Servis. ¿Acaso el objetivo que tenía efectivamente cumplió con ese propósito? No. De manera que las evidencias empíricas, las investigaciones que se han hecho secuencialmente en todos estos años para ver si es cierto, muestran todo lo contrario. No se ha formalizado la micro y la pequeña empresa, que es la que contrata la mayor cantidad de jóvenes y que los mantienen en la informalidad. No se ha mejorado los derechos de los trabajadores, no ha mejorado la calidad de vida de los jóvenes. Es más, cuando se habla en datos estadísticos, y que es el fundamento de esa ley 30288, cuando se dice, con esta ley lograremos reducir el porcentaje, el altísimo porcentaje, dicen ellos, de 9% de la población económicamente activa que está desempleada y se encuentra entre los 18 y los 24 años, no es cierto. Porque hay investigaciones que señalan que los jóvenes que tienen secundaria completa o no tienen secundaria completa o tienen estudios universitarios concluidos o no concluidos, pero de 18, 19, 20, 21 años no están desesperados por conseguir trabajo. En esa edad lo que ellos están buscando es formarse, consolidarse en una carrera profesional. No es su primera prioridad y en muchos casos ni siquiera es una de su primera, segunda o tercera prioridad buscar trabajo. Esa prioridad solamente se encuentra en los sectores E y D, ni siquiera se encuentra en el C, en gran porcentaje, porque en el sector C, los sectores C hacen el esfuerzo, las familias, para que los jóvenes que terminan secundaria entre los 17 a los 18 años se forjen en una carrera profesional. De manera que esos datos están manipulados, y están manipulados justamente para darle sustento a esta norma. Y por otro lado, el sector que tiene 25, 26 años se encuentra en el mismo nivel de porcentaje.
De manera que las estadísticas hablan por sí solas, y en términos de la última década, a pesar de las normas que se han dado, la informalidad de los jóvenes en esta edad no solo no se ha revertido, sino que ha crecido. De manera de que lo que se ha hecho con esta norma es que el gobierno ha cedido a la presión de los grandes empresarios, no de los chiquitos, sino de los grandes empresarios, junto con la reducción del impuesto a la renta, es que sus utilidades no se vean mermadas. El empresario, en las épocas de vacas gordas, y que ha tenido desde el año 2001-2002 vacas gordas y muy gordas, porque han ganado enormes cantidades de dinero, y de la triplicación del Producto Bruto Interno, ellos se han beneficiado con 4 a 5 puntos adicionales, mientras que los trabajadores han reducido en esa misma proporcionalidad. No quieren de que esas enormes ganancias se reduzcan, y para seguir manteniendo esas ganancias lo que quieren es un joven barato, el cholo barato de siempre, el peruano barato, que tenga y ponga a su servicio toda su energía que tiene para generar riqueza, pero que ellos no quieren de ninguna manera seguir, disminuir las ganancias que han venido percibiendo en casi una década y media. Y la cifra lo demuestra. El Perú es uno de los países en América Latina donde la proporción entre pobres y ricos sigue siendo alta, en los mismos porcentajes de la década del 90 y en la década del 90 fundamentalmente. Somos un país donde tenemos casi 70 pobres por un rico, que es la misma proporción que hemos tenido en la década pasada y en la década del 90. ¿Qué demuestra eso? De que la concentración de la riqueza no solamente está en pocas manos, sino que cada vez se elitiza y hay pocas manos que acumulan mayor cantidad de recursos. De manera que en las épocas de vacas flacas, estos señores no se quieren ver perjudicados y presionan a un gobierno débil, genuflexo, que ha perdido la brújula y que no defiende los derechos de los trabajadores y ahora no quiere defender los derechos de los más jóvenes, cede ante la presión del empresario y entonces da una norma donde el joven, si bien es cierto, lo van a incorporar a planillas por un máximo de 3 años, no va a tener derecho, ojo, a ninguna gratificación, no va a tener derecho a reparto de utilidades, no va a tener derecho a un seguro de riesgo de vida, sí al derecho a salud, no va a tener derecho, en fin, a gratificaciones que los trabajadores percibimos y que hacia eso debe apuntar. Se debe apuntar a un trabajo de calidad y con protección de derechos sociales. Es realmente vergonzoso, indignante que el propósito de la ley en su primer artículo señale de que el propósito de la ley es garantizarle calidad de trabajo y protección social al joven. Realmente es una ironía y de muy malísimo gusto, y a mí me parece muy bien que los jóvenes en todo el Perú no solamente salgan a las calles como en estos momentos se encuentran aquí en Chiclayo, en la plazuela Elías Aguirre, sino que en todo el país, los jóvenes y quienes no somos tan jóvenes, pero que tenemos la fuerza y la vitalidad todavía para pelear, salgan a las calles y le recuerden a este gobierno que fue electo por esa juventud, por esos hombres y mujeres que queremos el cambio y la transformación en nuestro país. Por eso desde esta tribuna que gentilmente siempre me han cedido, este modesto servidor suyo rechaza categóricamente la ley 30288 por ser una ley de semiesclavitud que atenta con lo más elemental, con los más elementales derechos de los jóvenes. Muchísimas gracias y conmigo será hasta el próximo miércoles. Como muy bien lo ha dicho Luis Felipe, no el jueves porque ya estaremos celebrando la Navidad. Ya, muy bien, gracias don Jorge, que le vaya bien.